Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas producciones que te envuelven, te transportan a paisajes impresionantes y te roban el corazón con personajes entrañables y tramas llenas de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Sí, hoy vamos a hablar de esas series turcas camperas que te dejan suspirando y deseando más. He visto muchísimas series turcas de todos los géneros, y tengo que decir que las que se desarrollan en entornos rurales, con la naturaleza como telón de fondo y las tradiciones arraigadas como parte fundamental de la historia, tienen un encanto especial. No sé si es la autenticidad de los personajes, la belleza de los paisajes o la combinación de drama y romance, pero estas series tienen algo que te atrapa desde el primer momento. Esa sensación de que estás viendo algo genuino, algo que se conecta con las raíces mismas de una cultura, es lo que las hace tan irresistibles. Antes de empezar con mis recomendaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos sobre series turcas, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco regularmente, así que no se pierdan nada. Además, al suscribirse, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie que quiero recomendarles es una que si son fans de las series turcas camperas, seguramente ya conocen, pero que no puedo dejar de mencionar, Erkay. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones. La historia se centra en Reyyan, una joven inocente y pura que pertenece a una poderosa familia, y Miran, un hombre consumido por la venganza que busca vengar la muerte de sus padres. Lo que comienza como un plan de venganza se transforma en una historia de amor prohibido, llena de obstáculos, secretos familiares y giros inesperados. Los paisajes de Mardin, donde se filmó la serie, son absolutamente impresionantes y añaden un toque mágico a la historia. Erkay es una serie que te hace reír, llorar, enfurecerte y suspirar, todo al mismo tiempo. La química entre los protagonistas es innegable y te mantiene enganchado a la pantalla desde el principio hasta el final. Si buscan una serie con mucho drama, romance y paisajes espectaculares, Erkay es una excelente opción. Prepárense para un viaje emocional intenso. Pero Erkay es mucho más que un simple romance con drama. Es una exploración de las tradiciones arraigadas en el sureste de Turquía, de los códigos de honor que dictan la vida de sus personajes y de las consecuencias de la venganza. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones familiares, las luchas internas de los personajes y la fuerza del amor para superar incluso los obstáculos más difíciles. Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, es la personificación de la inocencia y la bondad, mientras que Miran, interpretado por Aknaknzu, es un hombre atormentado por su pasado, que lucha por encontrar la redención. La evolución de ambos personajes a lo largo de la serie es fascinante, y la forma en que su relación se transforma es lo que la hace tan adictiva. Además, la banda sonora de la serie es preciosa, con melodías que te transportan a los paisajes áridos y a la atmósfera mágica de Mardin. Si te enganchas a Erkay, prepárate para muchas noches sin dormir, porque querrás ver un episodio tras otro. Otra serie que les recomiendo muchísimo es Olene Kadar. Aunque no es estrictamente una serie campera en el sentido más tradicional, gran parte de la trama se desarrolla en un entorno rural y la conexión con la tierra y las tradiciones juega un papel importante en la historia. Esta serie cuenta la historia de Dan, un joven médico que es falsamente acusado del asesinato de su futuro suegro y condenado a cadena perpetua. Después de años en prisión, es liberado gracias a una misteriosa mujer que le ofrece una nueva identidad y la oportunidad de vengarse de quienes lo traicionaron. La serie explora temas como la justicia, la venganza, el amor y la redención. Los paisajes son preciosos y la trama, llena de suspense y giros inesperados, te mantiene al borde del asiento. Además, la actuación de Engin Akyurek, que interpreta a Dan, es simplemente magistral. Olene Kadar es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. Olene Kadar es un thriller psicológico con toques de drama romántico que te mantiene en vilo desde el primer minuto. La historia de Dan es una tragedia que te hace cuestionar el sistema judicial y la capacidad del ser humano para la maldad. El personaje de Dan es complejo y atormentado, un hombre que ha perdido todo y que busca desesperadamente justicia. La serie explora los límites de la venganza y las consecuencias de las decisiones que tomamos.
Además, el personaje de Selvi, la abogada que ayuda a Dan, interpretada por Fariye Evcen, es fascinante. Es una mujer fuerte e independiente que lucha por sus ideales y que se ve envuelta en una trama llena de secretos y peligros. La relación entre Dan y Selvi es uno de los puntos fuertes de la serie, una conexión que surge de la necesidad y que se transforma en algo mucho más profundo. Si te gustan las series con suspense, giros inesperados y personajes complejos, Olene Kadar es una excelente opción. Ahora vamos con una serie que quizás no sea tan conocida, pero que a mí me encantó, Gonul Dahi. Esta serie es un verdadero canto a la amistad, el amor y la vida en el pueblo. La historia se centra en tres primos, Tañer, Ramazan y Veysel, que crecen juntos en un pequeño pueblo de Anatolia y sueñan con hacer grandes cosas. Los tres comparten una pasión por la tecnología y la invención, y juntos intentan construir un avión. La serie es una oda a la amistad incondicional, a la perseverancia y a la importancia de mantener vivas las tradiciones. Gonul Dahi es una serie que te llena el corazón de alegría y te recuerda la belleza de las cosas simples de la vida. Si buscan una serie tierna, divertida y llena de valores, Gonul Dahi es una opción perfecta. Además, los paisajes de la región de Anatolia son simplemente espectaculares. Gonul Dahi es una serie que te hace sentir como en casa. Es una historia sencilla pero conmovedora sobre la vida en un pueblo de Anatolia, con personajes entrañables que te roban el corazón. La serie explora la importancia de la comunidad, la solidaridad y el amor por la tierra. Los tres primos, Tañer, Ramazan y Veysel, son el alma de la serie. Su amistad inquebrantable, su pasión por la tecnología y su sueño de construir un avión son lo que los impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. La serie también aborda temas como el amor, el matrimonio, la familia y la pérdida, siempre con un tono optimista y lleno de esperanza. Gonul Dahi es una serie que te recuerda la belleza de las cosas simples de la vida, como un paseo por el campo, una conversación con un amigo o una cena en familia. Si buscas una serie que te haga sonreír, que te caliente el corazón y que te recuerde los valores importantes de la vida, Gonul Dahi es la elección perfecta. La siguiente serie que quiero recomendarles es QCYLDZL Kaask. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La historia se centra en Kuzey y LDZ, dos jóvenes que se aman desde la infancia, pero que son separados por las circunstancias de la vida. Años después, Kuzey, ahora un hombre rico y exitoso, regresa a su pueblo natal con sus tres hijas y se reencuentra con YLDZ, que nunca lo ha olvidado. La serie es una divertida y enternecedora historia sobre el amor verdadero, el perdón y la importancia de la familia. Los paisajes de la región del Mar Negro, donde se filmó la serie, son absolutamente impresionantes. QCYLDZL Kaask es una serie perfecta para relajarse, reírse y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora. QCYLDZL Kaask es una comedia romántica que te engancha desde el primer episodio. La química entre los protagonistas, Ismail Demirci y Aslan Guner, es innegable y te hace creer en el amor a primera vista. La serie está llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y personajes extravagantes que te harán reír a carcajadas. Pero también tiene momentos emotivos que te tocarán el corazón. La historia de QCYLDZ es una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la distancia. La serie también explora la importancia de la familia, la amistad y el perdón. Los paisajes de la región del Mar Negro con sus montañas verdes, sus ríos cristalinos y sus pueblos pintorescos, son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y reencuentro. Si buscas una serie que te haga reír, que te emocione y que te recuerde que el amor siempre encuentra un camino, QCYLDZL Kaask es la elección ideal. Otra serie que considero imprescindible es Payitat, Abdulhamid. Aunque es una serie histórica y no se centra exclusivamente en la vida en el campo, muestra aspectos de la vida rural y la importancia de la tierra en la economía y la cultura otomana. La serie narra los últimos años del reinado del sultán Abdulhamid II, un periodo de grandes cambios y desafíos para el Imperio Otomano. La serie es una producción impresionante con una puesta en escena cuidada al detalle y unas actuaciones impecables. Payitat, Abdulhamid es una serie que te transportará a una época fascinante y te hará reflexionar sobre la historia y la política. Payitat, Abdulhamid es una serie histórica que te sumerge en la vida del Imperio Otomano durante el reinado del sultán Abdulhamid II.
La serie es una producción ambiciosa y cuidada al detalle, con una puesta en escena impresionante y unas actuaciones impecables. La historia está llena de intrigas políticas, conspiraciones y luchas de poder, pero también muestra la vida cotidiana de la gente común, sus costumbres y sus tradiciones. La serie explora temas como la religión, la identidad, la justicia y la libertad, y te hace reflexionar sobre la historia y el presente. El personaje del sultán Abdulhamid II, interpretado por Bülent Inal, es fascinante. Es un líder astuto y visionario que lucha por mantener la integridad de su imperio en un mundo en constante cambio. Si te gustan las series históricas con tramas complejas, personajes memorables y una producción de alta calidad, Payitat, Abdulhamid, es una elección excelente. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo una de mis favoritas, Así. Esta serie es un clásico de las series turcas camperas. La historia se centra en Así y Demir, dos jóvenes que pertenecen a mundos diferentes y que se ven obligados a enfrentarse a un pasado lleno de secretos y rivalidades familiares. Así es una joven orgullosa y apasionada que lucha por mantener viva la granja de su familia, mientras que Demir es un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal después de muchos años. La serie está ambientada en la región de Antakya, en el sur de Turquía, y los paisajes son simplemente espectaculares. Así es una serie que te hará suspirar, llorar y enamorarte. La química entre los protagonistas, Tuba Büyüküstün y Murat Yıldırım, es innegable y te mantiene enganchado a la pantalla desde el primer momento. Si aún no han visto Así, se la recomiendo encarecidamente. Es una joya de las series turcas. Así es una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de las series turcas. La historia de amor entre Así y Demir es un clásico que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie está llena de drama, pasión, secretos y rivalidades familiares, pero también tiene momentos de ternura y esperanza. El personaje de Así, interpretado por Tuba Büyüküstün, es una mujer fuerte e independiente que lucha por defender su tierra y su familia. El personaje de Demir, interpretado por Murat Yıldırım, es un hombre misterioso y atormentado por su pasado, que busca encontrar la redención. La química entre los protagonistas es innegable y te hace creer en el amor a primera vista. Los paisajes de la región de Antakya, con sus campos verdes, sus montañas y sus ríos, son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. Si buscas una serie que te haga suspirar, que te emocione y que te transporte a un mundo de pasión y drama, Así es una elección imprescindible. Es un clásico que no te puedes perder. Y bien, estas son algunas de mis recomendaciones de series turcas camperas que te robarán el corazón. Espero que las disfruten tanto como yo. Recuerden que estas series no solo son entretenimiento, sino también una ventana a la cultura turca, a sus tradiciones y a sus valores. A través de estas historias podemos conectar con la esencia misma de una cultura rica y diversa, comprender sus costumbres, sus creencias y sus valores. Es una forma de viajar a otros mundos sin salir de casa, de experimentar emociones intensas y de aprender sobre otras formas de vida. Para resumir rápidamente, hemos hablado de Erkay, una historia de venganza y amor prohibido; Olene Kadar, un drama lleno de suspense y redención; Gönül Dahi, una oda a la amistad y la vida en el pueblo; Kuzeyldz Aşk, una comedia romántica encantadora; Payitat, Abdulhamid, una serie histórica impresionante; y Así, un clásico de las series turcas camperas. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única, pero todas comparten un elemento en común: te atrapan desde el primer momento y te dejan con ganas de más. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas camperas favoritas, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna ya? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de las series que les recomiendo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Al suscribirse, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayuda muchísimo su apoyo para seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.